¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo te va? Muy bien, gente, saludos. Muy bien, señores. Esperamos que se encuentren de lo mejor. Suscríbanse a nuestro canal, déjenos sus comentarios, recomendaciones, denle like, compartan nuestro video. Y hoy vamos a ver a Therion, señores. ¿Cómo ves, Adán? Así es, una banda de Suecia, que es una recomendación que ya nos habían hecho hace algún tiempo. Así es. Y esta banda está formada por Christopher Johnson, que es el principal compositor de la banda, en el año de 1987. Oh, ya son 31, clásicos, 31 años. Ya. 31 años. Y bueno, su nombre, según esto, fue extraído del el libro de la Revelación, que significa bestia en griego. Excelente. Aunque algunos de sus miembros del grupo, obviamente, dicen que lo sacaron de un disco que se llama To Megatherion de Celtic Frost. Ah, perfecto. Se escucha interesante. ¿Y cuál es su etiqueta, Adán? Como así le Metal dicen. sinfónico, aunque tienen ahí variaciones, porque van desde el heavy metal hasta el doom metal, entonces pues tienen muchas influencias. Y aparte creo la cantante principal es una dama, ¿no? Sí, bueno, ellos se caracterizan porque en muchos de sus discos utilizan la voz de cantantes de ópera. Ah, perfecto. Sobre todo en la voz principal y en los coros, las voces de fondo, y suena bastante bien. Muy bien, señores, pues vamos a sincronizarnos. Ya saben, tienen que tener un dispositivo extra a la mano. Esto porque últimamente YouTube se está poniendo más... Bueno, no YouTube, las compañías discográficas o estas transnacionales que controlan la música, pues ya están poniendo muchas trabas para utilizar sus piezas. La más conocida es que pues, no te monetiza nada, ¿no? Todo se lo quedan ellos. Entonces puede pasar también que te bloqueen los videos porque ya no te permiten de plano utilizarla para nada, aunque las moneticen ellos. Entonces, pues por eso utilizamos ahora este método, ¿no? Para evitar eso. Y aún así, Adán, puede que también por el simple hecho de poner el nombre de la banda Así es. o el nombre de la canción, señores, también puede que te la hagan de tos. Porque ya el nombre como tal pues es una marca registrada. Ni modo. Y entonces significa que si lo utilizas para un video pues estás lucrando de alguna forma con ¿no? esa marca. Pero bueno, esperemos que no llegue tan pronto aquí a México ese problema, porque en Europa, en España sobre todo, sí, es donde está ahorita está muy fuerte. Entonces, mientras aquí tengamos la oportunidad, pues vamos a seguirlo haciendo así. Y mientras, pues vámonos, señores, a ver a Therion. La canción se llama Adán? Quetzalcóatl. Ok, pues ya saben, el conteo regresivo desde 5. Vámonos, 5, 4, 3, 2, 1. Vámonos, señores. Por cierto, está en vivo en México. Del 2004 me parece que fue ese concierto. Así es. Seguramente fue en el Circo Volador, porque en esa época todos los conciertos de metal se realizaban en este foro que se llamaba el Circo Volador. No sé si todavía se llame así. No sé la verdad, Pero bueno, suena... Me gustan cómo suenan las guitarras de Therion. Siempre como que más emocionales o más melancólicas. Sí, suenan sutiles. Y por cierto, pues la letra habla de los ancestros mayas, ¿no? El solsticio de invierno se abrirá. Me gusta ese tipo de voces, ¿no? Como muy épicas. Muy de guerreros, ¿no, Adán? Así es. Muy bien. Aparte hemos notado que muchas bandas le hacen canciones a la historia de México y a México como tal, Eso no es ¿cómo se podrá decir, señores? No es casualidad. No. Y es que muchas bandas, por lo menos de Europa, vienen a México y se van impresionados, ¿no? Por la entrega de sus fans. Y la riqueza de la cultura del pueblo mexicano. Así es. Esa guitarra te digo que me gusta mucho porque suena melancólica y no hace mucho alarde de técnica, pero suena bastante bien. Me gusta cómo suena. Está acomodada como debe de ser. Ni más ni menos. Ahí está cantando la
principal, Ujú. pero tiene como un apoyo, ¿no, Adán? Ujú. Me gusta, suena tranquilo. Aparte tiene sus partes en español, la letra. Así es. Toda esta parte que están cantando en este momento está en español. Ajá. El Señor Así del es. Sol. Está muy bien la canción, me gusta. El bajo se escucha bastante bien. Te digo que la guitarra me gusta mucho porque, o sea, sí va haciendo su solo, pero no es como que un solo de guitarra aparte de la canción, sino que se integra muy bien. Así es. Se integra muy bien y les repito, es un solo... No es sencillo, pero es a la medida de la canción. Ujú. Porque si él le mete más, como que se saldría, ¿no, Se Adán? sale de contexto de la misma canción, sí. Y aparte como el tema es un tanto misterioso, Ujú. ese toque también tiene la música, ¿no? Ahí Hasta está. ahí fue, señores, muy bien. Con Therion Quetzalcóatl. Me parece muy bien, me agrada. Porque tiene hasta su toque místico. Ujú. Místico, misterioso. La letra, pues habla, no es tan extensa. Ahora sí que va al grano, ¿no? Ujú. Habla de Quetzalcóatl, del sol, de los ancestros mayas. Entonces, no te explica más. Solo menciona lo más importante. Y para mí está bien la letra. En el caso de los instrumentos, pues el bajo, la batería van bastante bien amarraditos. Son una buena base. Las voces me gusta también porque no se disparan nada. Se Ujú. mantienen en un a un nivel bastante escuchable. Y es que son muchas. Ujú. Eso está padre porque es lo que le da como un toque hasta sinfónico, ¿no, En Adán? total son 6 voces. Ujú. Son 4 que van de coro, 2 hombres y 2 mujeres. Una voz principal, la Ajá. que escuchábamos, y el cantante del grupo, que él no es tanto operístico, Ajá. es más una voz de metal, también ahí va complementando. Así es. Y todo en conjunto, como dices, se escucha muy bien. Las voces sí no explotan, Ujú. van a su nivel y van reforzando además la canción de una manera bastante épica, por así decirlo. Así es. Y el bajo y batería, muy buena base me parece. Bastante Van buena. siempre así, van precisos, ¿no? Y, Van... y se escucha macizo, ¿no, Adán? Ujú, exactamente, esa es la palabra que debe haber utilizado. Se escuchan fuertes, macizos, dando una muy buena base. Y la guitarra, como les digo, no hace un alarde de técnica, No, para nada. pero cuadra y encaja bastante bien en toda la canción. Tendría la oportunidad de hacer un super solo de guitarra, Así es, pero no. pero sabe que se saldría, ¿no? Que estaría de más, por así decirlo. Así es, se saldría de lo que es la canción que va un tanto relajada. Ujú. Eso a mí me gusta mucho de esta pieza porque no explota en ningún momento, la verdad. No. No explota, siempre se mantiene. Y también algo muy importante es el tiempo. Dura lo que tiene que durar, 3 minutos y medio aproximadamente. Y es entretenida, es Ujú. cortita, porque les digo, muchas bandas saben que no deben de sobrepasar ese límite del tiempo. Ujú. Cuando saben que ya no hay más que hacer, fin, se acaba la Exactamente. canción. Si hubieran ahí repetido otro compás, ya se vuelve un tanto repetitivo, no valga la redundancia. Ujú. En este caso, ¿no? Y hay que resaltar que es muy padre, ¿no? Que canten en español. Ujú. Eso está muy bien porque eso ayuda a sus fans, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, que muchos hablan español, a que puedan hacerlo de una manera libre, Ujú. porque pues es el lenguaje que mejor mencionamos, ¿no? Lógico. Entonces eso también me gusta. Ese es un pequeño detalle que vale muchísimo, Adán. Son regalitos que hace la banda para su público y también como muestra de admiración, ¿no? A la Ajá. historia de los países que visitan, porque ya hemos visto, como decías, que otros grupos como que hacen canciones de nuestro país como Así. muestra de agradecimiento
o por la sorpresa que se llevan por la cultura y el recibimiento que tienen de los fans, ¿no? Así Porque es. si hay algo que tiene, específicamente hablando de los fans mexicanos del metal, es que arropan mucho a las bandas que vienen de Europa, bueno, de hecho de todo el mundo, De todo ¿no? el mundo, la verdad. Sí, arropan mucho a las bandas, a los grupos, y les demuestran su afecto, y pues los grupos como compensación o como regalo hacen este tipo de canciones. Y hay que tener algo en cuenta, que no por algo se dice que México es el trampolín Ujú, para muchos músicos. Ujú. Saben que si en México aceptan a una banda, en toda América Sí, ya. ya le hicieron, la verdad. Sí, así es. Así es, señores. Entonces, vámonos. ¿Algo más que quieras agregar, No, Adán? muy bien, Therion. Digo, yo ya los conocía, pero los había dejado de seguir hace mucho tiempo, pero esta canción está muy, muy bonita. A mí Está me gustó padre, mucho. escúchenla, quien sea de aquí de México pues va a entender un poquito de lo que habla la canción. Ujú. Y ahí nos dicen qué opinan ustedes. Cuídense mucho, les mandamos un abrazote, suscríbanse, déjenos sus comentarios, recomendaciones, compartan nuestro video si les gusta y vámonos, Adán. Cuídense Vámonos. mucho, abrazotes a todos, señores. Ahí escuchen a Therion.